Hola otra vez, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro querido Museo de la Mujer, desde donde ya saben que su directora, la doctora Patricia Galeana, que es su creadora, su fundadora y su directora, les manda un afectuoso saludo. Soy Glenda Heckscher, soy vicepresidenta de la Federación Mexicana de Universitarias, que como ustedes saben es quien administra este museo. Y bueno, ya saben que nuestro Museo de la Mujer es un espacio de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Y bueno, ya próximamente esperemos que ya cuando estas condiciones sanitarias nos lo permitan, los vamos a recibir encantadas de la vida en República de Bolivia número 17, en la colonia Centro, que es donde está nuestro museo. Pero bueno, pues ya saben que por lo pronto nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, que son en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter es @Museo de la Mujer, y bueno, nuestra página que es http://museodelamujer.org.mx. Y bueno, quiero comentarles que hoy vamos a tener unas conferencias y unas pláticas muy interesantes, muy diferentes, como todas las sorpresas que presentamos en nuestro queridísimo Museo de la Mujer, que se titulan Empoderamiento Femenino a través de la danza en tiempos de pandemia. Esta actividad es una propuesta de Serious Dance Project, que es una iniciativa mexicana que tiene el especial interés en promover los géneros de danza más representativos de diferentes culturas del mundo. Y es que, bueno, como todos sabemos, el baile es un lenguaje universal que está presente en todas las culturas. Es una forma diferente de comunicarnos con los demás y además es una poderosísima herramienta para ejercitarnos físicamente, ejercitar la creatividad y podernos expresar. En esta ocasión, nuestras ponentes van a ser la maestra Dalila Ochoa, quien es licenciada pedagoga y va a hablar del empoderamiento femenino a través de la danza en tiempos de pandemia y nos brindará consejos para sobrellevar el aislamiento en los escenarios. También va a participar la licenciada Erika Niño, que su nombre artístico es Hasiba, y ella nos va a hablar de escenarios digitales como nuevas alternativas de sobrevivencia artística y dancística. Hablará sobre la buena comunicación con el alumnado para continuar las clases en línea. Bueno, pues por lo pronto les voy a presentar a Dalila Ochoa, quien es directora del ballet Negum El Sahara. Tiene licenciatura en pedagogía, lo que le ha ayudado a tener una perspectiva distinta en la enseñanza de la danza árabe. En sus propias palabras, enseñar es la mejor forma de aprender. Coincido totalmente. Defiende la idea de que el cuerpo, además de dar cuenta de nuestra identidad personal, es también un reflejo de un universo social y cultural que se constituye a través de él. Pues bueno, le voy a ceder la palabra a la licenciada Dalila y cuando sea el momento de presentar a la licenciada Erika, pues ya leeré su semblanza. Adelante, Dalila, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Museo de la Mujer y muchas gracias a la directora Patricia Galeana por abrir estos espacios donde podemos dar a conocer un poco más de nuestro trabajo. Bueno, yo soy directora de Negum El Sahara, que es una compañía de danzas árabes o danza oriental. Y bueno, quería también recalcar que voy a hablar mucho desde mi experiencia. Creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia es a mirar todas las realidades que cada una tenemos y que tuvimos dentro de esta pandemia. Les quiero compartir una presentación para hablar de todos estos temas. O que me puedan avisar si la ven. ¿Sí la ven? Sí. Ok.
Entonces, veamos. El empoderamiento femenino a través de la danza en tiempos de pandemia, danza oriental en Negum el Sáhara. Quiero hablarles un poco de qué es Negum el Sáhara. Negum el Sáhara es una escuela de danza creada en el 2012 con el objetivo de promocionar y difundir la danza oriental en la Ciudad de México. A través del tiempo se creó un círculo virtuoso entre arte, salud y bienestar. Nos convertimos en un grupo donde en cada clase se aprendía sobre danza, pero en un ambiente de apoyo, de empoderamiento, de amor, de diversión, pero también de felicidad. Y bueno, ¿qué pasó con nosotras en la pandemia? ¿Qué pasó con nosotras las mujeres en la pandemia? Porque si bien nosotras ya estábamos, nosotras las bailarinas y todas las de Negum el Sáhara bailando en salones, haciendo festivales, haciendo que la danza oriental tuviera mayor difusión, creando nuevos espacios. ¿Qué pasó con nosotras en la pandemia? Pero también qué pasó en general con todas las mujeres en esta pandemia. Y bueno, las mujeres han tenido que lidiar no solo con los contratiempos de ser mujer en esta sociedad machista, sino también se crearon nuevas rutinas donde había que trabajar, había que cuidar hijos, había que mantener el orden, afrontar los estados emocionales en periodos muy cortos de tiempo y lidiar con el agotamiento, el hartazgo del encierro y la falta de normalidad. Ahorita los pude decir como muy rápido: trabajar, cuidar hijos, mantener el orden. Pero simplemente, si yo me enfocara en cada uno de estos puntos, cada uno de ellos tiene muchas implicaciones, porque todo se mandó a casa, todo era en casa, tenías que trabajar y tenías que ser como multitareas de trabajar, cuidar a hijos, hacer comida, mantener el orden y además hacerte cargo de tus propias emociones, que si bien pensáramos, bueno, nuestros estados emocionales iban como fluctuando de cierta manera durante cierto tiempo, pero podíamos estar a lo mejor muy animadas en la mañana y en la tarde ya muy desmotivadas y llorando en la noche y muy enojadas al siguiente día, pero ya en la tarde te sentías mejor, pero ya te convencías que todo iba a estar bien. Entonces, estos estados emocionales que nos mantenían como en un sub y baja en un día. Y ante todos estos estados emocionales, nosotras, las mujeres, teníamos que afrontar el trabajo, el cuidado del hijo y el mantener el orden dentro del hogar. Y también creo que al principio de la pandemia, Hasiba no me dejará mentir, creo que todas empezamos muy motivadas y en general toda la población de sí, sí se puede y hay que hay que leer un libro en una pandemia y hay que salir con una nueva habilidad y hay que hacer como muchas cosas, pero nadie se imaginó que esta pandemia pues iba a durar más de un año. Y entonces, después de mucho ánimo, nos encontrábamos ya con el agotamiento de hacer las cosas cotidianas y con el hartazgo, ¿no? Porque nosotras también ya queríamos como la normalidad y que aún así la normalidad, ahora vamos a tener nuestra nueva normalidad, pero ya como estar lidiando con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, en general con todo, fue como muy pesado para todas. Entonces, estas fueron algunas cosas que pasaron con nosotras en la pandemia. Y entonces, ¿qué pasó con las bailarinas en la pandemia? Desde mi perspectiva, las maestras y alumnas nos tuvimos que reinventar y aprender las plataformas electrónicas. Si a mí me hubieran dicho hace 2 años como que iba yo a aprender a manejar esto de Zoom, que iba a dar clases por Zoom, que iba a estar en la virtualidad y que se iba a poder dar un proceso de enseñanza-aprendizaje, yo no lo hubiera creído. Entonces, esta pandemia algo que me dejó fue a tener un pensamiento flexible, ¿no? De no encerrarme en mis propias creencias, de no creer cosas posibles como es las clases online. Para muchas de mi perspectiva que tuve al mirar a mis alumnas fue que para muchas la danza fue su motor durante toda esta pandemia y sigue siendo su motor.
Otras tantas encontraron en esta pandemia una oportunidad para retomar sus clases o para aprender debido a la accesibilidad que daban las clases en línea. Tengo algunas alumnas que no veía desde hace a lo mejor 8 años, o que se mudaron, o que no podían simplemente ya tomar la clase, y en la pandemia se encontraron con que a lo mejor tenían un poquito de tiempo libre y ese tiempo lo iban a aprovechar y lo iban a invertir en aprender danza oriental. Y también me encontré con alumnas que por cuestiones emocionales o económicos abandonaron sus clases, que a lo mejor también empezaron muy motivadas, pero conforme pasó el tiempo, dejaron las clases. Desafíos y nuevos escenarios que tuvimos. Los desafíos como docentes, aprender a dar clases de manera virtual, a pesar de que yo me dedico a la docencia desde hace bastantes años, la virtualidad me cambió por completo y creo que de cierta manera tuve que volver a aprender a dar clase. Se volvió una competencia a nivel nacional e internacional, porque claro, con esto de la virtualidad, ya no solo las alumnas podían acceder a mis clases, sino podían acceder a clases con maestras de toda la República y hasta a nivel internacional, ¿no? Entonces se volvió como una locura esto de la competencia, porque ya había danza por todos lados, ¿no? Y en cualquier momento, a cualquier hora, festivales, y entonces esta competencia ese era un gran desafío de cómo hacer para que Negum El Sáhara, o para que mis alumnas nos mantuviéramos unidas y juntas ante todos estos desafíos. También algún desafío son los límites de la virtualidad. Una clase presencial es totalmente diferente a una clase virtual, donde no puedes corregir, no te puedes acercar a ellas, no las puedes ver en vivo, siempre a lo mejor hay delay con la música, entre la música y la imagen. Entonces sí, había muchos límites, pero que se tenían que aprender a resolver. Por ejemplo, algo que yo dije, bueno, no puedo corregir en ese momento, entonces hacía que las alumnas se grabaran, me mandaran sus videos y después yo me dedicaba a tomar screenshots y hacer líneas de a lo mejor de lo que técnicamente estaban haciendo mal y escribir como todo lo que podían, con toda la retroalimentación que yo daba la tenía que dar por escrita, pero eso también incluía mayor trabajo para ellas y mayor trabajo para mí. Y bueno, creo que nuestras salas, comedores y recámaras se convirtieron en escenario, donde el público estaba detrás de una cámara y los aplausos eran corazones y mensajes de amor. Esta parte de pisar un escenario se perdió. Definitivamente sí, el escenario ya era nuestros espacios privados, y donde ya no podíamos escuchar ni un aplauso ni nada, sino solo veíamos por la camarita salir muchos corazones o veíamos los mensajes de apoyo y de amor de todas nosotras. Entonces quería mostrarles este video que hicimos al principio de la pandemia, donde cada una está bailando en su espacio, en su hogar. Ay. Otra. سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محني والعود على القيمة، وتجيني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي لغيري، ايوه انا غيري مفيش. بنت الجيران شغلة لنا عنايا، وانا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه. شفت القمر سهرني لياليا، وهموت عليك رب العالم بيا. سيبي شباكك مفتوح ليه تقفلي بهوايا انت قاعده معايا، عينيك ليا مرايه، يا جمال مرايه العين. خليكي لو هتمشي اناديكي، انت ليا انا ليكي.
Bueno, este solo es un ejemplo de lo que empezamos a hacer en la pandemia, que definitivamente fue para todas un reto convertir nuestro espacio ahora en nuestro salón de clases, pero también en nuestro escenario, pero era todo. Practicar danza en la pandemia. Practicar danza en la pandemia podría ser tomado como un hobby o como un salir de la rutina o un mero entretenimiento. Pero yo aproveché ese momento de reunión de entre mujeres, porque si bien la danza oriental puede practicarla, quien quiera practicarla, la mayoría somos mujeres. Entonces aproveché esa reunión de entre mujeres para desarrollar dinámicas reflexivas donde nos cuestionemos los estereotipos con los que fuimos educadas y así abrir nuevas posibilidades de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Bueno, otra vez se reprodujo el video que hicimos, donde dice: la ansiedad nos invadió, la creatividad nos salvó, y es como gracias danza por salvarnos en estos tiempos tan difíciles. Yo trabajo mucho con todas las chicas a partir de la reflexión y del estarnos cuestionando. A veces creo que las preguntas tienen mucho más valor que las respuestas. Y creo que a partir de estarnos cuestionando todas estas cosas que nos dijeron que teníamos que hacer o cómo debíamos de vernos, creo que ha habido como mucho crecimiento desde un punto de vista crítico en todas. Y bueno, así como siempre he pensado que enseñar es siempre he pensado que enseñar es la mejor forma de aprender, y no solo es desde un punto de vista técnico, sino es más bien ver que nuestro cuerpo, además de dar cuenta de nuestra identidad personal, es también un reflejo de un universo social y cultural que se constituye a través de él. Y luego abajo puse una pregunta: ¿qué papel juega nuestro cuerpo y la relación con él en la danza? La danza oriental nos conecta con nuestro cuerpo, a conocerlo, a reconocerlo y mirarlo. En la pandemia, como bien vimos con los videos, se hizo mucho uso de estos videos de que se tenían que grabar, de evaluaciones, de presentaciones en vivo, y fueron momentos donde se destacó o se puso de relieve todos estos estereotipos y creencias que tenemos hacia nosotras mismas y hacia nuestros cuerpos. Porque claro, a veces si veíamos todo este boom de internet y veíamos a bailarinas casi que perfectas, con maquillajes perfectos, con cuerpos perfectos, a veces era inevitable no poder compararse y decir, porque yo no me veo como esa que estoy viendo o como todas estas mujeres que sigo en Instagram. Entonces, en estos momentos, además de entrenar el cuerpo, yo aprovecho ciertos momentos para invitar a la reflexión con las chicas, ¿no? Sobre realmente estos cuerpos que se nos muestran en redes sociales son los únicos cuerpos que, por tener ese cuerpo, solo ese es válido, o hay diversidad en cuerpos, o quién nos dijo que ese cuerpo debía de ser de cierta manera, o quién nos dijo que las bailarinas tenemos que ser de cierta manera hablando corporalmente. Entonces, a partir de todas esas preguntas, vamos entre todas como reflexionando y dando cuenta de lo que creemos y pensamos. Un ejemplo que hicimos en una dinámica de danza de cómo celebramos el 14 de febrero. Y podría decir, ¿qué tiene que ver el 14 de febrero con la danza? Bueno, yo aprovecho cada oportunidad que tengo en cada ocasión especial para poder reflexionar y poder hablarlo y poder abrir un espacio que, si bien sí estamos bailando, si estamos entrenando nuestro cuerpo, también es importante entrenar lo que estamos pensando,
porque definitivamente somos una representación de lo que sentimos o lo que pensamos de nosotras mismas en nuestra danza. Es decir, si yo no me siento bien conmigo misma, si yo no me siento motivada ni me siento segura de mí, ¿cómo voy a lograr bailar? ¿O cómo voy a poder lograr hacer un video? Entonces, en febrero, nosotras celebramos reflexionando sobre el amor propio. Que insisto, son temas que a lo mejor no tendrían nada que ver con la danza, pero para mí tienen todo que ver. Hicimos una dinámica. De hecho, las chicas que están viendo el en vivo pueden comentar o pueden hacer este test que hicimos, que se llama amorómetro. La primera pregunta que hicimos fue, al mirarte al espejo, ¿te gusta lo que ves? Y ahí pueden ir contestando en el chat o en una hojita, o si quieren compartir sus respuestas, está muy bien. Y bueno, a partir de esta pregunta reflexionamos cómo a veces nos educan como para odiar nuestro propio cuerpo. Como siempre, intentar llegar a un ideal corporal y que aunque se llegue nunca es suficiente, ¿no? Entonces, cómo voltear esta mirada y cómo empezar a vernos como seres humanos y vernos con toda esta diversidad corporal que existe. La segunda pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente querías hacer por ti misma? Y bueno, sus respuestas ahí me encantaron porque todas eran, ahora, ese es el momento que hice algo que yo quería, aprender danza o bailar, ¿no? Que para mí era como, claro, un ejemplo de que algo quieres hacer es dedicarte o hacer un hobby o practicar algo que te gusta o intentar aprender algo que te gustaría hacer. En la pregunta 3 fue, al momento de dar tu opinión, ¿dudas al expresarla? ¿Cuántas veces nos han dicho como que calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Y entonces nos van educando con esta idea de mejor no digas nada, mejor cállate. Y al momento, tantas veces que hemos querido como aportar algo y ya traemos la duda tan en nosotras mismas que mejor decimos, no, mejor me callo y mejor no digo nada. Y cuando nuestra voz también es valiosa. La 4 es de si cometes un error, ¿qué haces? Como a veces todas las mujeres nos vamos al autocastigo o a tratarnos mal o a empezarnos a herir. O sea, no necesitamos a nadie más que nos empiece a regañar, sino nosotras solas podemos, con este diálogo interior, estarnos como machacando por un error, ¿no? Y eso se ve mucho también cuando les pido las tareas, que es grabarse, o cuando ven videos de alguna presentación, o cuando ven algún video de ellas y se equivocan. Es impresionante cómo ellas mismas van en contra de ellas de una manera muy violenta. O sea, como de cierta manera tenemos dentro de nosotras mismas esta violencia hacia nosotras. Que es como muy, que es cuando pregunto, o sea, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo fue que aprendimos esta violencia hacia nosotras? Y entonces, al final creo que yo no les doy respuesta, sino simplemente es como estarnos preguntando por qué creemos lo que creemos o de dónde sacamos esas ideas. Y la 5 es qué tan dura eres al criticarte. Esto de las críticas a veces en la danza son muy fuertes. Se habla mucho que el medio hay mucha crítica y demás, pero creo que a veces las críticas más duras vienen de nosotras mismas. Entonces, al reflexionar todo esto, al darnos cuenta, al estar pensando, repensando, creo que podemos ir desmontando todas estas creencias que tenemos, ¿no? Y a lo mejor si alguien se equivocó en una coreografía o en la vida y se trataron muy mal, para la próxima vez puedan detenerse y ser un poquito más amables y compasivas con ellas mismas.
Entonces esto fue el amorómetro, lo que hicimos, y a partir de ahí cada una construyó como su propio concepto de amor propio. Y si bien pues todos sabemos que todo el 14 de febrero está diseñado para como celebrar el amor hacia alguien más, yo lo aproveché para celebrar el amor hacia nosotras mismas. Y también reconocer que hay muchos tipos de amor, como el amor que tenemos entre todas las alumnas, entre nosotras, como el amor de nuestras amigas, como el amor de nuestra familia, como el amor de nuestras mascotas, y no reducir al amor solo al tema de la pareja. Quiero hablarles ahora de los beneficios de practicar danza. El primero, y para mí es que es muy importante, es que mejora la salud mental. Al bailar, los neurotransmisores de la dopamina y endorfina se liberan, que son los encargados de hacernos sentir bien. Yo creo que alguien sin salud mental no funciona. Yo sin mi salud mental no puedo funcionar en esta vida. Entonces, y creo que es algo de lo que no se habla, ¿no? De, ay, ¿por qué vas a terapia? No vayas a terapia si no estás loca, sino simplemente no se trata de eso, sino si bien creo que si alguien se siente mal de le duele la espalda o de alguna otra cosa, va al doctor y se atiende, pero tantas veces que todas nos sentimos mal o nos sentimos tristes o ansiosas por lapsos muy largos de tiempo y no somos capaces de mirar nuestra salud mental y de atenderla. Entonces es algo que también procuro estar como diciéndoles a todas las alumnas y a todas las que son parte de Neguma el Sahara que tenemos que poner atención en nuestra salud mental y que ellas mismas y que todas nos damos cuenta, ¿no? Que también, que después de la actividad física y de estarnos moviendo, automáticamente todas nos sentimos bien por estos neurotransmisores. Nos mantiene activas a nivel social aún en la pandemia, que podría parecer, pero ¿cómo? Si estamos en la virtualidad. Porque aprendemos a conocernos, porque he visto alumnas que no, es más, tengo alumnas que no conozco de forma presencial, sino solo de manera virtual, pero hemos aprendido a estar juntas, a conocernos, a reconocernos, a tener cierto tipo de charlas entre todas y finalmente creo que todas nos conocemos entre todas. Entonces, es algo muy positivo que a pesar de estar en pandemia podemos mantenernos activas, porque además hacemos muchas actividades extra de grabar videos, de a lo mejor hacer alguna reunión o de clases especiales. Es una actividad, practicar danza es una actividad que nos hace practicar el aquí y el ahora, reduciendo la ansiedad. En esta pandemia, claro que nuestra mente se iba mucho al pasado, a lo que no hicimos o lo que debimos de haber hecho pero que no hicimos, y también se iba mucho al futuro, a la incertidumbre, al no saber, a lo mejor a tener pensamientos catastróficos y a plantearse escenarios no muy esperanzadores. Al practicar danza, sí o sí, tu mente está en aquí en el ahora. Uno no puede practicar danza con la mente dando volteretas. A lo mejor muchas actividades sí las podemos hacer así con la mente en el pasado y en el futuro. Por ejemplo, bañarnos. Creo que cuando nos bañamos estamos pensando que vamos a desayunar o qué vamos a hacer en el día. Pero practicar danza te entrena para que estés en ese momento, en el momento presente. Tu mente no se puede ir, porque si se va, ya te equivocaste, no pusiste atención. Entonces, es algo que pasa y que hace que te mantengas en el aquí, en el ahora, que creo que es algo que tenemos que practicar, no solo en danza, sino en la vida en general. Expresa tu yo verdadero, y ahí pongo el cuerpo nunca miente. ¿Qué quiere decir? Al expresar el yo verdadero, es decir que aunque yo me sienta independientemente de cómo te sientas, a lo mejor si tú quieres decir, bueno, en esta secuencia lo voy a hacer como si yo estuviera muy feliz, pero yo me siento muy mal o muy triste, el cuerpo te va a delatar. El cuerpo va a hacer saber a la gente que no te sientes bien. Y entonces es ahí como empezarse a preguntar, bueno, ¿y yo cómo me siento? ¿Y qué quiero expresar con mi danza? No siempre la danza tiene que expresar felicidad y alegría.
En particular, algo que me gusta mucho de la danza oriental es que celebra todos los tipos de cuerpo. No está como, no quiero hablar mal de otras disciplinas dancísticas, pero con ciertos estereotipos corporales que tienen que ser de cierta forma, con ciertos kilos, con cierta estatura. En danza oriental tenemos esta apertura, que también ha sido todo un trabajo, ¿no? Y tenemos que, perdón, hemos estado hablando mucho, hemos empezado a abordar el tema de la gordofobia, que era un tema como también muy poco explorado o hablado dentro de la danza. Te ayuda a sentirte cómoda contigo misma, mantiene tu cerebro en forma y al aprender coreografías y rutinas mejoras la memoria. En la parte de que te ayuda a sentirte cómoda contigo misma es porque te das cuenta de que eres capaz de hacer muchas cosas con tu cuerpo, con tu expresión, y con toda esta parte anterior que comentamos. Creo que ese es como de los más grandes beneficios, que te sientes cómoda en ti. La danza como herramienta de empoderamiento. Para mí, la danza es un vehículo para buscar el poder en una misma, sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro amor propio, nos hace conocernos, nos hace cuestionarnos, qué te gusta en relación a la danza, qué vas a bailar, qué te gustaría bailar, qué no te gusta, qué es lo que no te gusta bailar, pero también qué te gusta de la vida y qué no te gusta de la vida, o qué vas a hacer para volverte protagonista de tu propia vida, cuáles son tus herramientas, tus habilidades, tus talentos, tanto en la danza como en la vida, y qué historias nos estamos contando sobre nuestra danza y sobre nuestra vida, ¿no? Como a veces este diálogo interior que muchos tienen de, no, es que yo no soy buena en esto, ¿no? Ese es un diálogo, esa es una historia que te estás contando, ¿no? Practicar danza en estos tiempos de pandemia fue ver a mujeres ponerse en primer lugar y no dejarse en segundo lugar, porque si pensamos históricamente, a las mujeres nos han enseñado que tenemos que estar para todos, menos para nosotras mismas, ¿no? Entonces, para mí este es un acto de ponerse ellas primero, de decir, bueno, estas 2 horas a la semana las voy a dedicar a mi danza, las voy a dedicar a mí. Y también ver mujeres reinventándose en cada momento, para mí fue como una gran experiencia y un gran aprendizaje, el yo estar viendo cómo ellas se reinventaban cada clase, en cada cosa que hacíamos. Y bueno, ya casi para terminar, me gustaría terminar con esta cuota que dice: el arte limpia del alma el polvo de la vida cotidiana. ¿Qué haríamos sin el arte? Tanto que nos hemos preguntado, o tanto que nos han dicho, ¿y para qué sirve la danza? ¿Y para qué sirve el arte? Creo que todos en la pandemia ya aprendimos para qué sirve. Que sin el arte, ¿qué hubiéramos hecho en esta pandemia sin el arte? Y quisiera terminar con este pequeño video que elaboraron mis alumnas.
جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعينيك لا لا تروح بعيد انت نصيبي وقلبي رهيب انت القلب والله وفداك الدنيا كلها يا غايب لما تسأل أحبابك اللي يحبونك ما يناموا الليل عيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعينيك لا لا تروح بعيد وبقلبي وحيد انت اللي بقلبي والله وفداك الدنيا كلها Bravo, pues la verdad creo que ha sido algo muy especial esta plática. Yo la verdad no tenía ni la menor idea de qué se iba a tratar, pero pues yo sé que quienes estudian y aprenden coreografías complejas muestran cambios positivos en la densidad de la materia blanca del cerebro, ¿no? Que es la que comunica las diferentes partes del mismo. O sea, eso se me hace maravilloso. Muchas gracias, Dalila. Realmente creo que disfrutamos mucho todo esto que platicaste y realmente el otro día, por ejemplo, una compañera nuestra participó en una conferencia de la ONU y era lo que decía, que realmente en esta pandemia, en lo que va de 1 año y fracción, hemos avanzado o se dio un paso, verdaderamente un salto cuántico en cuanto a tecnología virtual, lo que tú decías, porque realmente se esperaba que esto hubiera sido en los próximos 5 años, pero no ahorita. O sea, realmente ha sido pues lo que nadie se imaginaba. Como dices tú, nunca te imaginaste dar clases virtuales y ahorita pues todo mundo estamos en el Zoom, o bueno, mucha gente que tenemos la posibilidad de hacerlo, que también no todo mundo lo puede hacer, y estuvieron dando datos y cifras de todos los países y regiones del mundo, cómo es esto, pero me ha parecido muy interesante realmente, porque también esto que platicas de los cuerpos diferentes. Yo soy escultora, entonces yo soy artista plástica, yo sé que los cuerpos todos son distintos, que uno debe de estar feliz y sentirse muy empoderado con el cuerpo como lo tenga uno, porque verdaderamente es su vehículo para estar en esta tierra. Entonces realmente sí tenemos que sentirnos muy, muy seguras, y creo que lo que tú haces, lo haces en ese sentido, le da mucha seguridad, empodera mucho a la mujer, y pues me da muchísimo gusto, te felicito. Y bueno, esto de los nuevos contenidos, de la socialización y la reflexión, creo que pues realmente es algo muy interesante, muy importante para que la mujer que se siente encerrada o que se ha sentido encerrada ahorita en estas épocas, en estos tiempos, que pueda tener este refugio dentro de tus clases. Pues te felicito mucho, ¿eh? Y bueno, pues vamos a darle no sé, déjenme ver si tenemos algún comentario, alguna pregunta antes de pasarle la voz a Erika. Dice de Alejandra, dice: maravillosa presentación y me encantaron los videos. Me siento motivada y muy reflexiva
respecto a todo lo que se expuso, el autorrechazo, la adaptación y las artes y la danza como impacto positivo en la salud mental. Claro, qué bien, eso creo que tenemos que practicar. A lo mejor, si no deporte, qué maravilla que podamos practicar danza. Y si tenemos maestras como ustedes, pues qué padre. Bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra a Erika O. García, quien es profesora, coreógrafa, artista visual e investigadora. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector artístico. Sus ámbitos de especialización son el desarrollo de proyectos educativos con énfasis en la danza, la producción coreográfica y la investigación sobre procesos creativos y la cultura del medio ambiente. Además, quiero comentarles que Erika, su nombre artístico es Hasiba. Y esto, bueno, estábamos platicando al inicio, antes de empezar, y me encantaría que nos dijeras, Erika, ¿por qué Hasiba? ¿Por qué ese nombre artístico? Y a ver, espérenme tantito, porque estoy viendo que ya tenemos aquí algunos comentarios que yo creo que vamos a decir antes. Dice, de Adri Jiménez, estos son de Facebook, dice, siempre nos has ayudado a conectar más allá de nuestro cuerpo y movimiento, sino con nuestro interior. Y Lizka KG dice, creo que el empoderamiento femenino va más allá del amor propio. Es una autorreflexión de cómo vivimos desde la política, nuestro diario y la economía. Participar en un proceso autoiniciado de crecimiento y cambios continuos. De Adriana Romero, las limitaciones nos inducen a ser inseguras, pero más la discriminación. Donde enseña danza, yo quiero conocer más de mí y llenarme de amor propio, dice Adriana. Y Daniela Ochoa, gracias Dalila Ochoa por ayudar a reinventarnos, apoyarnos y darnos más que una simple clase de danza. Bueno, estos son los comentarios de Facebook y pues sí, realmente me encantó eso del amor propio y de lo del 14 de febrero, que uno tiene que amarse a sí mismo antes de amar a otra persona. Bueno, mi querida Erika, te cedo la palabra, está el micrófono, todo para ti. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de dar la respuesta, quisiera agradecer tremendamente al Museo de la Mujer por abrirnos estos foros, estos espacios que mucha falta nos hacen en la danza oriental, porque algunas veces pasan de lado y ya lo explicaré un poco en mi ponencia. También quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana por hacer lo posible, por poner los ojos en este proyecto que amablemente Erika Lemos Aguilar, colega de bailarina y bueno, apasionada de la danza, es quien hizo posible que llegáramos aquí, tanto la profesora Dalila como yo. Lo agradezco muchísimo. Y pues maestra Glenda, gracias por este posicionamiento de nuestra danza, visibilizarlo, dialogar con nosotras y entusiasmarte de esto que es algo maravilloso, el hacer práctica de danza oriental y meternos y zambullirnos en ese estímulo para el cuerpo y para resistir. Mi nombre, pues yo hace mucho tiempo, cuando inicié en la danza oriental, necesitaba mutar de mí misma y cambiar, y quizás como ahora lo veo como un desdoblamiento o como aquellos escritores que utilizan un personaje como doble para no hablar de sí mismos, como un seudónimo, pero al final de cuentas Hasiba es un personaje inventado y es un personaje que en algún momento la novela de Alberto Ruiz Sánchez cae en mis manos y ese personaje me gustó muchísimo justamente por el empoderamiento que ella tenía como mujer y cómo para dejarse amar le pide varias pruebas a su pareja. Entonces, esa imagen de una mujer con mucha seguridad dentro de un ambiente oriental, en donde ella comenta que ella hacía el amor con los rayos del sol. Bueno, llegan como muchas imágenes poéticas a mi mente, y de cuando inicio con este nombre, después empezaron a suceder muchas cosas muy, muy afortunadas, como el trabajo que recibí la oferta de trabajo que recibí en el CCH, que acababan de hacer un festival llamado Hasiba,
Entonces me contactan porque lo utilizaron como unas siglas, luego se dieron cuenta que existía un nombre de un personaje y luego me encuentran a mí, necesitaban una maestra de danza oriental y así se fueron las cosas construyendo. Entonces, digamos que este nombre de pronto me ha perseguido y de pronto ha sido implacable conmigo porque ese personaje a veces se desdobla realmente y ya les explicaré un poco más. Voy a dividir mi ponencia en 3 aspectos. Yo quiero retomar el tema del empoderamiento femenino y ahorita lo voy a mostrar, claro, utilizándolo como contexto también para ver cuáles son estas posibilidades, estos nuevos escenarios digitales para la creación artística, para la danza. Y por otro lado, también quiero hablar desde mi experiencia personal, cómo ha sido el querer intentar buscar estas conexiones y darle cauce a los proyectos creativos y las inquietudes personales que para mí habían desde el año 2017, desde antes, pero 2017 fue un año para mí de ruptura en el cuestionamiento de los cánones que marca la danza oriental, porque si bien empodera, como bien lo manifestaba la maestra Dalila y toda esta explicación maravillosa que nos dio, también de pronto entras en una especie como, bueno, así lo sentía yo, entras en una especie de como camisa de fuerza, de querer encajar en un estilo bajo unos preceptos completamente manifiestos, y para mí me gusta cuestionarme todo, me gusta estar como siempre buscando mi formación al ser interdisciplinaria, danza y artes visuales también, maestra. Yo estudié en la Esmeralda, a mí me han hecho como tener también esta visión de querer incorporar no solamente en este tiempo de pandemia, esta búsqueda hacia afuera a través de la pantalla, sino también otros recursos que nos pueden proporcionar las disciplinas del arte, que no necesariamente tienen que ver con la danza. Hoy en día se habla que la coreografía la pueden hacer, cualquier persona puede hacer coreografía, pero claro, hay una condición de una conceptualización respecto a lo que es la coreografía y si necesita realmente la coreografía un cuerpo o no. Se han abierto grandes debates en torno a todo esto. Voy a empezar a compartir mi presentación. Entonces, a ver, un momento para poderla organizar, para tenerla aquí lista antes de compartir mi pantalla. Bien, un momento. Ok. Bueno, tendré que compartir mi pantalla de una manera no tan adecuada porque tengo dos plataformas abiertas, pero bueno, espero que acá se pueda ver. Por favor, díganme si se alcanza a ver. A ver. Ahora sí. ¿Sí? Ok. Sí. Voy a poner presentar. Listo. Entonces, muy bien, gracias. Bueno, el empoderamiento femenino a través de la danza en tiempos de pandemia y, vuelvo a repetir, a través de los nuevos escenarios digitales como formas de supervivencia. En esta imagen estoy mostrando, pues igual como una captura de pantalla de estos momentos en donde se pide realizar un ejercicio que tenga que ver con el cuerpo, con las emociones, que ya estaré ampliando esta información un poco más adelante. ¿Cómo sobrevivir dentro del espacio doméstico en una actividad como la danza? Y inicio con una cita de Virginia Woolf. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción. Y con esta cita quiero también mencionar algo que encontré cuando empecé a buscar, por ejemplo, hacer una búsqueda sobre el empoderamiento femenino, y dice así: con solo $100 puedes empoderar a una mujer en la India. Esa módica cantidad, según el sitio web de la organización India Partners, le proporcionará a una mujer una máquina de coser de su propiedad, lo cual le permitirá dar el primer paso en su camino al empoderamiento. O puedes enviarle un pollo. La cría de aves, según Melinda Gates, empodera a las mujeres en países en vías de desarrollo al permitirles manifestar su dignidad y tomar el control. Este es un artículo del mito del empoderamiento de la mujer por Rafia Zakaria. Evidentemente, pues he presentado esta cita
para refutar que el empoderamiento femenino, considerado como solamente en su dimensión económica, no es capaz de mirar la multidimensionalidad que existe en torno al empoderamiento. De los escenarios que albergan nuestra corporalidad, la danza se propone como un lugar propicio para el empoderamiento, ya que es a través de ella que es posible realizar procesos profundos de autoconocimiento personal. Sin embargo, para que dichos procesos se puedan dinamizar y que transformen las asimetrías respecto al género, propongo entonces analizarlo como una práctica capaz de activarse y vincularse desde lo político, lo intersubjetivo, económico y emocional, para lograr así la autonomía de las mujeres y la mejora de la sociedad. El empoderamiento desde lo político significa, para mí, dotar de sentido nuestras acciones y vínculos con los otros a través de una intencionalidad previa que inste a nombrar y clasificar las relaciones sociales que mantenemos. Cómo sobrevivir dentro del espacio doméstico en una actividad como la danza. Esta habitación, volviendo a la imagen en donde está el texto de Virginia Woolf, bueno, justamente tenemos que reservarnos un espacio dentro de nuestra casa. Tenemos espacio, casa, lugar en donde habitemos para escribir la realidad de nuestros cuerpos. Es esto imperativo, pues, necesitamos definir nuestro espacio. Me parece que es una de las primeras partes que pasa de largo y de repente no tenemos dónde hacerlo. Y es que este espacio se está jugando el territorio de los vínculos sociales, que también es parte de las conexiones con la comunidad de mujeres con la que dialogamos, a la que pertenecemos, con la que nos interesa interactuar. Y aquí me parece algo como muy importante y que de alguna manera lo mencionaba la maestra Dalila, esta interacción entre mujeres que permite en el diálogo y en la reflexión poder realmente apropiarnos no solo de nuestros cuerpos, sino de nuestros espacios. Amelia Barcárcel, que es una feminista que me gusta mucho revisar, menciona que las experiencias hay que tomárselas en serio, que no se pueden pasar de largo, que experiencias tales como el enojo y la incomodidad de los otros ante nuestras acciones es un sentimiento que si se acumula da como resultado no poder resolver equitativamente, por ejemplo, las cargas de trabajo doméstico, que las mujeres generalmente asumen y callan. No obstante, existen otros aspectos, que se generan desde el abuso, que va más allá de la distribución del tiempo y de las actitudes egoístas por parte de pareja, hijos, etcétera, familiares, y que son la descalificación y la invalidación, además de la desestimación de la importancia de nuestro trabajo o nuestra actividad artística. La casa puede ser un lugar tremendamente abrumador para la creación artística. Para la danza en este tiempo de confinamiento significa tener y asumir ciertas negociaciones que distribuyan equitativamente las tareas, los espacios del hogar y las responsabilidades individuales y colectivas, en todo lo que implica nuestra convivencia y el bienestar del hogar, por supuesto. Se requiere hacer saber a los otros la necesidad de darnos mutuamente espacio y tiempo, porque queremos y necesitamos habitar nuestros cuerpos, sostener nuestro entrenamiento, nuestra creatividad y las relaciones en y desde la danza. De tal manera que para algunas mujeres la sala, el comedor, la recámara, el patio y hasta el baño se han convertido en nuestros espacios escénicos. Aquí quiero mostrarles un poco de las actividades que las mujeres que nos dedicamos a la danza en diferentes ámbitos hacemos dentro de nuestro hogar, en este caso, en este tiempo de confinamiento, asistiendo a clases de manera presencial, en línea, realizando coreografías de manera individual o colectiva, participando en funciones en línea. Funciones me refiero a muestras escénicas, que el escenario, escenarios virtuales, realizando grabaciones de las prácticas dancísticas, participando en seminarios, conferencias, conversatorios en línea, etcétera, realizando intercambios de ideas y a través de reuniones virtuales, realizando investigación en los temas de interés, experimentando, probando, creando, metiendo el cuerpo, aprendiendo el uso de nuevas herramientas tecnológicas, realizando proyectos individuales o colectivos. Estos son algunos solamente de estos muchos aspectos que seguramente faltan más que definir, pero son algunos como básicos y que son clave tener ese espacio-tiempo para poderlo realizar. La pregunta es entonces, ¿cómo nos concebimos las mujeres dentro de los procesos económicos y sociales que atraviesan y potencian nuestras prácticas artísticas?
El empoderamiento a través de la danza supone una conciencia expandida, no solo de la propia situación en un contexto socioeconómico, como mencionaba, sino además en un proceso de reivindicación individual y colectivo del propio cuerpo y de los cuerpos. Si bien es un proceso individual, esta conciencia también tiene un importante factor que se desencadena a partir de las prácticas interpersonales, y es a través del diálogo colectivo, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, a través de este diálogo vamos aprendiendo a reconocernos. Todo esto lo hice pensando en un aspecto general de la danza. Ahora, viendo al aspecto particular de la danza oriental, me gustaría mostrar estos discursos y representación que de alguna manera también mi compañera, mi colega Dalila manifestaba. La problematización dentro de la danza oriental. Uno de los grandes problemas que enfrentamos en la práctica de la danza oriental es develar las tensiones entre las creencias de sexualidad, identidad y género. Además, pasamos por los mitos que construyen este universo simbólico de la danza oriental. Y bueno, la familia, por supuesto, que siempre tiene que llevarse a cabo como una suerte de negociación. ¿Cuál es la primera imagen que nos viene a la mente al pensar en una bailarina de danza oriental? Quiero mostrarla, perdón. Creo que es una imagen que nos remite tremendamente a esto que se conoce a partir de Edward Said del orientalismo. Y es que no podemos desligarnos de pensar desde acá en esta parte del mundo cómo miramos el oriente y cómo se construye entonces esa mirada. ¿Qué pensamos al imaginar una bailarina de danza oriental? Generalmente pensamos en un cuerpo sensual, voluptuoso, que si bien en algún momento puede tomarse como un factor en contra, también puede ser un factor a favor para la construcción de este empoderamiento. Los aspectos a considerar en este sentido son tres, desde mi punto de vista: la visión orientalista, el cuerpo objetivado más bien, y el cuerpo en construcción de sentido. Esta construcción de sentido, permítanme, déjenme cambiar la diapositiva. Primero quisiera empezar, antes que irme ya a los aspectos de ese desmontaje, ¿no?, de lo que es nuestros cuerpos en la danza oriental. Quisiera primero pues explicar a nuestros públicos que seguramente habrá mucha gente aquí que conoce de danza oriental y gente que quizás en su vida nunca ha tenido una aproximación. Se le conoce con diferentes nombres: danza oriental, danza árabe, belly dance, raksharki, danza egipcia, danza del vientre, y se pueden enumerar algunos más que de repente se encuentran por ahí. Estos son principalmente con los que se le conoce, y si bien tiene como danza del vientre o belly dance, que es la traducción del inglés, esta danza no se nombra así de una manera en positivo, sino que, bueno, surge por una de las ferias de Chicago. Sol Bloom, que era un empresario, al llevar bailarinas, bueno, traerlas hacia América, que fue el primer contacto que tuvimos, decide nombrarlas así, belly dance, o danza, porque, bueno, veía que movían mucho sus cuerpos. Es toda una historia y muy larga que me abarcaría otro momento me abarcaría todos los minutos de la conferencia y no voy a entrar ahí, pero un poco para definir. Yo, por ejemplo, mandé a hacer con un excelente geógrafo, que aquí está su nombre, cartógrafo, Sebastián, mandé a hacer este documento porque estaba en una investigación para darnos cuenta un poco, dimensionar el aspecto geopolítico que abarca la danza oriental y cómo no es posible reducirla a, por ejemplo, una zona en particular, que muchas veces se mira como hay gente que, si le preguntas de dónde proviene la danza oriental, piensan en Arabia, piensan en la India, piensan en muchas partes que de pronto no se puede como dimensionar, insisto, porque es complejo, es complicado y existe, o sea, su historia es muy larga. Y también es gracias a los grupos nómadas que se fue extendiendo y que se fue permeando, porque es una danza que en ese sentido tan amplia y maravillosa que permite este permeo cultural de estilo y de sentido del cuerpo. Bueno, entonces, dicho esto, quiero mostrar qué es lo que constituye, o sea, cuáles son estas características, ¿no?, para poderlo analizar un poquito. En un intento por aproximarnos, yo diría que practicar la danza oriental para las mujeres es
una oportunidad de apropiarse de imágenes y mitos de lo femenino, no como un culto en sí mismos, más allá como un descubrimiento del arquetipo femenino, a través de la figura de la diosa y de los mitos que develan los misterios y los secretos de nuestras variadas formas de energía femenina. En otras palabras, la danza oriental nos pone en contacto con nuestra ancestralidad. De manera que podría decirse, la energía desplegada desde el cuerpo se va nutriendo de la subjetividad, la conciencia y la espiritualidad de cada bailarina o bailarín. Y abro aquí un gran paréntesis, porque al manifestar que bailarín, quiero dar cuenta que mirar lo femenino no como un concepto cerrado y esencialista, más bien como un relato de lo femenino más amplio. Quienes participan no requieren estar determinados por el sistema sexo-género socialmente aceptado. Quien danza deja una huella corporal plástica en el tiempo. Compromete además una especial toma de conciencia y voluntad, que para expresarse necesita un diálogo entre cuerpo, imaginación y movimiento. Estos son capaces de transformar el movimiento en una poética, es decir, en una metáfora. Y al hablar de metáfora, no puedo dejar de mencionar una teórica de la danza, como es Margarita Vaz, académica de la UNAM, que ha mencionado que los enigmas alrededor del cuerpo danzante dinamizan la subjetividad que se establece entre el cuerpo y la danza, entre la danza, el cuerpo y los aspectos fundamentales del bailarín. O sea que esto es su poética, cómo encarna su poética, su deseo, su potencia y su condición de lo político. Sin embargo, aproximarse a la danza oriental en nuestros tiempos es vincularse a un estilo de danza que tiene raíces en el imaginario orientalista. Entonces, es como un ir y venir. Tenemos que pensarlo así, en un ir y venir, no se queda como estático en un solo lugar. Y entonces esto la dota de características muy especiales para el escenario. Voy a mover para nuestro cuerpo y hablar de la ornamentación. Voy a tratar de irme lo más rápido para que me dé tiempo de abarcar todo y pueda completar mi presentación. En este esquema sobre el cuerpo, bueno, hoy en día hay demasiados estudios que se han venido realizando sobre cómo el cuerpo genera su propia epistemología, y no hablemos del cuerpo en movimiento, sino que, o sea, hablando del cuerpo en movimiento, perdón, su propia epistemología significa cuestionarse cómo se relaciona con cada uno de los aspectos que he puesto en el esquema, que es, bueno, el cuerpo pensándolo desde el género, el cuerpo vigilado, el cuerpo bajo la identidad, cómo se construye en ella. Entonces, bueno, este es un esquema pues que queda amplio, que lo dejo más bien como una mirada amplia, que no voy a ir definiendo porque si no, no nos alcanza el tiempo, pero sí del lado izquierdo, por ejemplo, en este esquema que saqué de Homi Bhabha, un sociólogo que ha estado muy interesado en los temas de transcultura y de formas de apropiación y de identidad, pues él maneja que en este intersticio es donde dialogamos realmente cuando estamos, ya sea que viajemos y ya sea que esas influencias culturales nos lleguen a nuestra propia territorio geográfico. Se nutre de todo. Entonces, bueno, es un fenómeno bastante complejo cuando las mujeres asumen aprender y practicar la danza oriental, porque es vérselo con todo, entender cuál es su identidad o cuáles son sus identidades desde su propia geografía y entender cuáles son las identidades que se proponen desde la danza oriental. Bueno, entonces el cuerpo, el que tenía por acá, el cuerpo y el vestuario. Para cada bailarina es una experiencia distinta sumergirse en ese vestuario. Para muchas buscan el agrandamiento de los pechos y la acentuación de la cadera, que visualmente modifica el cuerpo en movimiento. Durante el uso de este vestuario, que viene en 2 piezas, la bailarina del lado izquierdo en rosa, ese vestuario como tal se le conoce como bedlaj, su nombre es así, bedlaj, pero llamémosle vestuario. Ya está canonizado, digamos, es un brasier, algo que resalte la cadera, y la falda puede ser de distintos materiales, pero son esos 2 componentes y que deja justamente el vientre al desnudo. Entonces, bueno, para las bailarinas este proceso
mediante el cual se sumergen en el vestuario entra en conflicto para ellas porque la idea de la desnudez y la intimidad. Con las prácticas socialmente impuestas, que son moral, lo que es moral e inmoral, el desafío es mostrarse así en el escenario, con los pechos apenas cubiertos y por el sostén y con las piernas bastante desnudas, al igual que el abdomen. Esta manera de representación provoca tensiones entre el pudor y la obscenidad. El cuerpo es vivido entonces como un radar que emana tensiones y también las capta. La bailarina aprende a distinguir el momento suspendido en el tiempo, en el cual su cuerpo es capaz de establecer un diálogo. Esto sucede a través de la mirada. Es entonces que hay un reconocimiento de la existencia más allá de la carne. Se crea el juego entre el cuerpo deseado y el cuerpo deseante, del que surge una emoción erótica. Es importante resaltar que no todas las bailarinas entran en ese modo de energía, o si se quiere decir así, como comunicación con el otro. Para muchas, la experiencia de la danza con un betlaj les provoca estar más atentas a la estética de su cuerpo que a la condición de apertura que puede propiciar el vestuario, como lo mencionaba hace rato mi compañera. El cuerpo danzante que acepta la ornamentación, la exaltación de sus formas a través de la constitución de su betlaj, reconoce las fuerzas que se ponen en tensión, transita a través de un puente marcado por el erotismo. La bailarina ha de construir un pensamiento crítico y comprender los alcances de su atavío. Me parece que esto es fundamental para realmente lograr un empoderamiento de las mujeres. Y el desafío para comprender los alcances de su atavío. Y el desafío es el desacato de la opinión moral de la sociedad. Si bien el uso de este vestuario se utiliza exclusivamente durante el desempeño escénico, resulta ineludible una reflexión sobre el acecho y la violencia que sufren las mujeres en lo cotidiano. Y debido a esa violenta realidad sobre la vida de las mujeres, el posicionamiento como el desacato a la apariencia inmoral en el uso de la ropa las culpabiliza por exhibir su cuerpo. Ante estas convenciones, el autor que he estado realizando investigación, que se llama Duncan Kennedy, comenta en su libro Abuso sexual y vestimenta sexy: la mujer que se viste sexy amenaza el interés de los hombres y de las mujeres tradicionales en la reproducción estable del régimen. Ella juega con las fuerzas explosivas naturales de la sexualidad fuera de marco. Esto está escrito en 2016. Y el mismo autor menciona que parece equivocado descartar la agencia femenina en la construcción social de la excitación masculina y la posibilidad de que existan placeres femeninos en esa construcción. En el caso de las bailarinas, el uso del vestuario sexy propone una agencia femenina, un empoderamiento y una emancipación de las convenciones sociales moralizantes. Paso a la próxima diapositiva. La danza oriental como un régimen también es una de las... Perdón, cambié radicalmente de tema y no sé si me alcanza el tiempo, pero bueno, la autenticidad como un régimen de validación en la práctica social y escénica es algo que, bueno, solamente lo menciono, pasa tangencialmente también en esta construcción de comunidad que podemos tener acceso quienes nos dedicamos a la danza oriental. Y lo menciono como algo importante porque es uno de los cuestionamientos que para mí rondaba y que despliega el proyecto que a continuación mostraré. Bueno, entonces yo quisiera, antes de continuar aquí en porque esta sería como ya una manera en que yo estoy proponiendo cómo poder alcanzar cómo dinamizar nuestras prácticas, digamos. Voy a compartir mi pantalla mostrándoles un proyecto, pero antes les hablo de qué se trata. Voy a dejar de compartir un momentito. Bien. En el año 2019, yo me dedico a realizar una tesis dedicada a la danza oriental, en la cual yo entro en crisis porque para mí estos esquemas que proponen entrar en una caja a mí siempre me han venido mal, y durante un tiempo creo que vivía la danza oriental muy, muy orientada, como siempre, hacia mis alumnas, pero mis inquietudes artísticas, escénicas y demás siempre me han llevado a buscar experimentar. Tal es el caso así que en el año 2016 realicé
una muestra escénica con las alumnas con motivo del cuadro del Jardín de las Delicias. Entonces, bueno, fue una experiencia muy interesante desde un punto de vista pedagógico, porque la intención era presentar el cuadro del Jardín de las Delicias para las estudiantes, a las maestras también, y entonces realizar una muestra que tuviera un sentido artístico para la gente, pero que a la vez tuviera un sentido pedagógico. Y esto lo comento pues solo como un develar cómo ha sido mi trabajo, un mostrarles un poquito cuáles son mis intereses. Y ahora en este tiempo de pandemia, que yo desde el año 2019 me dediqué, o sea, realmente yo tuve mi confinamiento previo porque me dediqué todo un año a hacer mi investigación y viene el 2020 y yo pensaba que ya me liberaba y pues la situación fue que no, que tenía que continuar, que ese confinamiento autoimpuesto para poder realizar mi trabajo tenía que continuar. Entonces, después de haber transitado por esa crisis de la danza oriental, es que empiezo a trabajar con las herramientas escénicas que son para todas las danzas. Empiezo a revisar otros conceptos y otras maneras de mirar la construcción de la danza oriental y mirarla como es, como una construcción del imaginario orientalista, pero que también dentro de nuestros cuerpos hay esa conexión con la ancestralidad que me parece sumamente valiosa. Entonces, en compañía de mi amiga y asesora para realizar las cosas en cuanto a en lo digital, empiezo a vérmelas también en tener que resolver, no solo dar las clases en línea, que yo tengo una academia de danza que se llama Academia Hasiba, la pueden encontrar en internet, y esa academia tiene 19 años de existencia y hemos tenido muchas generaciones de alumnas y ya estábamos como trabajando desde los primeros días del confinamiento, directamente el Zoom, y pues vernoslas con estos dispositivos electrónicos. Fue cuestión de encontrarle rápidamente los modos para poderlo realizar de la mejor manera. Pero bueno, mis inquietudes me llevaban no solamente a continuar las clases y hacer lo más posible el tránsito hacia las clases, sino proponer algo distinto aprovechando este tiempo de confinamiento. Y entonces me dedico a ver la posibilidad de realizar un diplomado en danzas, con el enfoque desde la danza oriental, pero con la participación de las otras disciplinas que pueden ayudar a modificar las maneras de entender la danza, de mirar el cuerpo, del entrenamiento y demás. Entonces yo les quiero compartir el trabajo que hice junto con mi compañera Ilishka. Voy a compartir aquí mi pantalla, un momentito. Primero les voy a presentar la página web que realizamos. Después les voy a presentar cómo y qué herramientas tuvimos que utilizar para poder conseguir que el proyecto se llevara a cabo. Rápidamente lo muestro, está aquí, un momento. Aquí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, este proyecto es proyecto interdisciplinario, diplomado interdisciplinario en proyectos escénicos 2021. Alquimia busca la transformación en la danza y el lenguaje visual. Lo muestro un poco. Me gustaría mucho que miren toda la oferta de profesores que fue incorporar otras disciplinas para mirar la danza desde esos otros lugares, ¿no? Tuvimos como los profesores que manejan danza contemporánea, danza buto, una profesora que maneja la pedagogía y la psicología, la maestra de iluminación, disciplinas como el teatro, con el maestro Manuel Sosa y con Lucía Braza, algo muy, y que se fue poniendo cada vez, se llenaba de recursos y todo el tiempo tuve una gran aceptación de estos geniales profesores. Jimena Fargas, por ejemplo, ella es especialista en videodanza, realiza cursos, seminarios y bueno, ella está al cargo de todo el equipo que dirige el Festival Agite y Sirva, que desde hace mucho existe y que ahora con la pandemia se ha potenciado como la demanda que hay por aprender a hacer videodanza. Eduardo González, un músico que se prestó amablemente con conocimientos de música de la India para dar otra visión, otra mirada. La maestra Laraiza, que también hizo digamos,
trastocó todo lo que ya tenía ella incorporado de la técnica de Mahmoud Reda, que es una técnica muy particular en la danza oriental, para llevarla a lo que yo le estaba solicitando. Igualmente la maestra Anaí Arteaga, que participó con el maestro músico, y la maestra Silvia Vázquez Solzona, que ella está junto con la maestra Lucía dirigiendo el último, está ahorita terminando, después de 9 meses de trabajo, está terminando para nosotros, nosotras, porque principalmente somos todas mujeres, los nuestros ya pasaron desde los meses de agosto y septiembre, ya pasó su módulo, digamos, su periodo de enseñanza, igualmente que de la maestra Claudia Pallavicini e Ivonne, ya pasaron ellas, y quiero compartirles entonces qué tuvimos que hacer. Generar una plataforma digital que diera y albergara los contenidos que necesitaba darle, o sea, para hacerlo de manera lo más profesional. Entonces, voy a mostrarles, nos dimos a la tarea de aprender a utilizar y darnos cuenta cómo funciona la plataforma Moodle. Entonces, creamos esta plataforma con los módulos que les mencionaba, están aquí. Cada módulo, por ejemplo, voy a entrar en el que estamos en este momento, que es este, creo que lo están viendo, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces en cada módulo los profesores dejan por escrito los aspectos más importantes de los temas y las herramientas que se están viendo, así como se pone al final un repositorio de las clases grabadas, lo cual para las alumnas participantes ha sido una experiencia pues donde encuentran todo, que es una plataforma que les ha gustado muchísimo y que entonces permite que el aprendizaje sea de una manera mucho más completa, que los recursos todos los encuentren, porque también esa plataforma puede, son una de sus grandes ventajas, es los hipervínculos que pueden ponerse con otras plataformas como Google Drive. Entonces se hizo algo que en cuestión de tecnología tratamos de utilizar todos los recursos posibles, todos los recursos a la mano. Y me gustaría mostrar un fragmento del trabajo que ellas han venido realizando y de lo que va a constituir la función con la que vamos a terminar. Voy a mencionar los nombres de nuestras alumnas, son Laura Luna, Rita Mesa y Jamie Cáceres. Ellas tres conforman un equipo, son 3 equipos y voy a mostrar solo este que tiene que ver mucho más con este cruce y esta visión ya mucho más expandida de la danza oriental. Por eso quiero mostrarles solamente un fragmento. Den un momento para localizarlo. Ok. Espero que se vea. Ok, aquí está compartir. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ya estoy por terminar. Vamos a ver. No hay prisa, con calma. Estamos disfrutándolo mucho, tranquila. Muchas gracias.
lo voy a tener hasta aquí. Esta función justamente, bueno, no es que le quiera hacer comercial, pero la vamos a llevar a cabo el próximo sábado a las 6 de la tarde. Esperamos que la podamos transmitir, esperamos transmitirla por Facebook Live. Entonces, bueno, este es el cierre de nuestro trabajo, en donde ellas conjuntaron elementos. Quiero hacer notar algo como muy importante. Si hablamos de lo artístico dentro de nuestro trabajo como desde el cuerpo, ahora con los dispositivos, para mí fue mucho más evidente la necesidad de entender cómo se enmarca nuestro espacio. Simplemente ahora, antes de empezar la conferencia, estábamos checando que nuestra imagen quepa dentro de este formato horizontal. Y es ahí donde estas otras disciplinas nos permiten que nuestra danza se apropie de otros sentidos, sacarle provecho a nuestros espacios domésticos, digamos. Tuvimos la participación de la maestra Ivonne Ortiz. Entonces, con el tema de la iluminación, para las alumnas quedó muy claro que no es lo mismo poner el foco, simplemente ponerte a danzar, que querer ya darle una intencionalidad a tu danza, donde hay una penumbra, donde de pronto como la escena, ¿no? Se ve la luz y abre las piernas, pero todo esto llega, o sea, la construcción que de lo que se trataba es de que se resignificara también, llegara a una construcción, digamos, poética, si es posible decirlo así. Y que me parece que sí lo alcanza el trabajo que las alumnas están realizando hoy en día. Entonces, bueno, por otro lado, la videodanza también nos pone a observar que la cámara fija no es necesariamente la cámara que necesitamos para nuestra danza. La cámara nos puede acompañar a donde vamos. Con los dispositivos ya es posible transitar por los espacios que nos acompañe, que sea como nuestros ojos, y donde miramos, ahí está. Y entonces, bueno, fueron varios meses de aprendizaje en donde nos detonaron un montón de cosas. Yo creo que en este momento que me invitan a mí a dar esta participación, me pareció que dije, bueno, pareciera que como mandado a hacer en el tema de que estoy llegando a una conclusión de varios meses de trabajo, de mirar hacia esos lugares, que me parecía importante que la danza no se quede solo en la grabación, si estamos hablando como de estos escenarios digitales, que realmente le podamos sacar provecho, que hay bastante que sacarle de provecho. Y bueno, entonces termino mi participación con lo que propongo como una suerte de metodología para lograr este autoconocimiento, para lograr este diálogo entre mujeres y para aproximarnos mucho más al empoderamiento, no solo desde lo económico, sino también desde lo político y lo subjetivo. Entonces, bueno, voy a mostrarles lo último, voy. Ok. Bueno, ya se fue a que demos un vistazo por toda mi pantalla, lo siento. A ver. Ahí estamos. Bueno, esta imagen la coloqué aquí porque es la imagen de la función que les comentaba hace un momento, que se llamó, bueno, que fue en el Jardín de las Delicias, y la obra se llamó Delirio, y en donde, bueno, al estar abrazadas desde la cintura, haciendo un arco con la espalda, a mí me parece que hasta simbólicamente queda en esta idea de sostenernos entre nosotras. Entonces, bueno, yo lo que propongo es entrar conscientemente en la experiencia, observar desde el adentro y el afuera, todo esto, digamos, desde los espacios domésticos, analizar qué está pasando aquí, mantenerse, insistir, dejarse mirar por las otras y los otros, cambiar las cosas de sitio, incluso físicamente hablando, modificar nuestros espacios para darle cabida a nuestros cuerpos, escuchar y dándonos tiempo para escucharnos entre nosotras, compartir también para desdramatizar los procesos que a veces, en esto que mencionaba la maestra Dalila, ya no podemos más con la pandemia, ya estamos como demasiado tristes y demasiado desesperados por salir. Compartir también nos sirve, y buscar otras formas, creo. Organizarse para construir nuevas políticas, que insisto, las políticas son estas formas de relacionarnos de manera ética,
digamos, empática también. Aprender así a manejar la experiencia para que sea objetivable, construir redes, pactar, aprender a hacer política. Entonces, para terminar, estos nuevos paradigmas de la práctica lo puedo sintetizar con la imagen de nuestra amiga, colega, bailarina Erika Lemus, que gracias a ella estamos aquí compartiendo este espacio. La pongo como un icono de una bailarina que se ve en el escenario completamente empoderada, disfrutando la danza, sintiéndose, ayudándonos a sentir y, bueno, proponer estrategias para agenciarnos y lograr autonomía, no solo en términos económicos, sino potenciar nuestros cuerpos en todas dimensiones. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues creo que verdaderamente un aplauso. Han sido unas presentaciones muy profesionales. Las felicito enormemente. Erika, me ha llamado muchísimo la atención muchas cosas que traté medio de tomar nota, pero la verdad, ahorita vamos a darle oportunidad a nuestro público que nos comente y luego ya hago yo mis comentarios. Bueno, dice María de los Ángeles Cervantes Flores, dice, qué interesante todo lo que nos compartes y los enfoques que trabajas. Gracias. Y luego por Facebook dice, felicitaciones Lau Luna. Sin duda este diplomado vino a transformarnos. Felicitaciones, Adriana Romero, excelente. Además de empoderarte, te permite tener una conexión ancestral. Maravilloso, la danza es un arte. Pues, por supuesto. Nochipa y Pan Noyoltzin. Qué hermoso, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y desde luego que el trabajo de las alumnas transmite arte. Oli Akal. Maestra Hasiba, qué importante todo lo que nos has compartido. Gracias por ello. Pues sí, yo creo que realmente esta ha sido una sesión que yo no me esperaba, no tenía la menor idea de qué íbamos a platicar, de qué se trataba, pero ha sido un recorrido muy interesante, muy, muy interesante, porque bueno, desde poner este mapa de todas las zonas donde surge esta danza, y es muy diferente la danza que se da en una parte o en otra, o todas se homogeneizan con los mismos pasos y los mismos movimientos. No, por supuesto son diferentes y la danza oriental, o sea, es que aquí es importante hacer la distinción, que la danza que se ve en los escenarios no es una danza o sea, está emparentada con las propuestas de las danzas tradicionales y de las danzas folclóricas de estas diferentes regiones, pero se amalgaman de tal manera que la danza que es prácticamente para el escenario, lo que conocemos como belly dance o danza oriental, recoge y va nutriéndose de esto, no se cierra en que se complete, digamos, de una manera y en un estilo tal, sino que va recogiendo diferentes elementos. Hay un documental que existe en YouTube abierto que se llama Lachodrom, y en ese video se ve un recorrido de los gitanos que han sido grandes. Sus aportaciones para la danza oriental, como la conocemos hoy en día, han sido enormes. Entonces, este recorrido nómada de ellos a través de 8 países que nos muestra el documental, de pronto podemos reconocer quienes nos dedicamos a la danza oriental, que ciertos movimientos de la región de Azerbaiyán, por ejemplo, ahí están claramente, de la región del Nilo, pues ni se diga cuando pasan los gitanos por la región de Egipto, y así de diferentes lugares. El documental está básicamente enfocado en la evolución musical, digamos, la evolución de las formas musicales de los gitanos a partir de este recorrido en los países, pero que también incluye danza. Entonces es muy interesante verlo y de alguna manera, pues claro, para mirar la danza oriental como tal, que se concibe para el escenario, que lo llamamos danza de cabaret, hay muchísimos videos en internet que se pueden ver como si se le teclea belly dance y están toda esa gama. Hay diferencias en los estilos, digamos, más
a detalle de cómo es la danza en Egipto y cómo es la danza en Líbano. Y me gustaría, bueno, igual que la maestra Dalila comentara por ahí también cuáles encuentra como diferencias en estos dos países en particular, que son los que más nos nutren en México, y también tiene que ver por las migraciones de comunidades libanesas a México y de comunidades de egipcios a México. Perdón. Bueno, yo lo que noto que pasa algo con la danza oriental, que es muy similar lo que pasa con la salsa, con la salsa, que decimos, bueno, ¿de dónde es la salsa? Y entonces empezamos a hacer como apuestas de tal, de aquí, de allá, y realmente ya cuando uno investiga dices, bueno, la salsa nació en Nueva York, y cada país latinoamericano le va poniendo de su cosecha, ¿no? A la misma salsa, no es la misma la salsa en línea, la salsa cubana, la salsa que hacemos aquí en México, y para mí es como algo similar pasa con la danza oriental. Hay cosas muy similares que se comparten, muchos movimientos que compartimos todos los estilos, pero que cada país le pone un toque muy significativo a su propia danza. Y que también con toda esta evolución y con toda esta diversidad, y que se ha movido la danza oriental, propiamente la que la hacemos, ya somos las extranjeras, las mismas árabes, por toda la condición de sus países, su religión, es muy difícil que se conviertan en belly dancers, entonces somos todas las extranjeras las que tenemos que aprender, y entonces, dependiendo también de cada país, simplemente la maestra Hasiba y yo estamos en la Ciudad de México, pero las dos hacemos cosas bien diferentes dentro de la danza oriental, pero hacemos cosas bien diferentes, ¿no? Entonces, si eso pasa en México, Ciudad de México, o sea, lo vemos en un nivel macro, es impresionante, ¿no? Pero sí tenemos muchas cosas en común dentro de los mismos estilos o dentro del mismo belly dance. Así es, así es. Me imagino. A ver, aquí yo también iba a preguntar lo mismo, que si podías repetir el nombre del documental, pero ya nos lo escribió aquí Erika y se llama Latcho Drom. L-A-T de tío, C-H-O y luego D de dulce, R-O-M. Ya que estamos con la tecnología, lo voy a buscar en lo que estamos para poner la liga si gustan y ya que lo tengan. Perfecto, sí, claro que sí, muchas gracias. Y bueno, pues realmente lo del Jardín de las Delicias, ¿cómo fue? O sea, del Bosco, o de qué te inspiraste. Sí, maestra. Fue por el cuadro del Bosco, se llama El Jardín de las Delicias, y trabajamos de manera conformando los trípticos, digamos, estudiando lo más posible qué es lo que estaba representando el artista, qué hay en ese cuadro que ha sido a través de los tiempos tan atrayente, y a la vez que ha recibido como todo tipo de comentarios, tanto comentarios muy moralizantes por lo que exhibe el Bosco en el Jardín de las Delicias, como por el otro lado que se ha dicho que él lo hacía con un ánimo de justamente ir haciendo como una didáctica de la moral que tendrían que asumir los demás, ¿no? Yo creo que hay mucho que se ha escrito sobre este cuadro, pero lo trabajamos de manera como trípticos, digamos, que tuvimos el paraíso, donde existía como todo una parte de escenas en que teníamos que ver con la naturaleza, como la parte de los placeres, en donde sutilmente proponíamos las cosas que sucedían en el cuadro, y la parte del infierno, ¿no? Que es un poco como el castigo, que al final todo nos remitía a la cuestión del deseo, y estuvimos reflexionando en torno del deseo, no tanto del amor, sino más bien del deseo. Muy interesante, muy, muy bien. Eso, me gustó mucho también eso de que donde las mujeres, para sostenernos entre nosotras, se me hizo muy bonito. Y bueno, pues me gustaría que nos dieran algunos otros comentarios. Dalila, platícanos alguna otra cosa. Estoy tratando de ver si tenemos algunos otros comentarios, no por el momento. Así que me gustaría que ustedes, pues nos dijeran alguna otra cosa.
Ay, Perdón. adelante, adelante. Si quieres ponlo tantito, tenemos un poquito de tiempo y ya antes de cerrar podemos verlo unos 2, 3 minutos. Muy bien, perdón, es que como no silencié mi micrófono, Ya, lo voy a sería compartir. interesante y a mí me gustaría, esto es para todos quienes nos están viendo por Zoom, pues me encantaría que prendieran sus cámaras para vernos, para verles las caras, saber qué nos está acompañando. Y pues sí, si lo pones, pues Sí, podrías ponerlo 1 minuto, una cosa así. Nos claro que sería. sí voy. Muy bien, Saraí. Para la... अति बिना खड़ी रे खड़ी सा मेल माती रे दाये सा मेल माती रे दाये बूटी यारी निजर बना लागे पाई थारो के सरियो हाजारी रे गुलहरा रे फूले हाजारी रे गुलहरा रे फूले आबे मैं तभी के बीजे Nos preguntan si hay alguna fecha para la entrada al diplomado. En lo que la vuelves a poner. No, no se te escucha. Tienes tu micrófono cerrado. Sí, ya lo abrí, disculpa. Sí, ahora sí. Estaremos, apenas que estamos comenzando, yo creo que nos va a llevar varios meses para la próxima emisión del diplomado, pero bueno, si gusta quien esté interesada ponerse en contacto conmigo, pues mi Facebook es Jasiba Erika Niño, Jasiba con J, Erika Niño, y pues le puedo dar, o también Jasiba Danza Árabe, que es el Facebook de la academia que tenemos como una fanpage. Eso, porque ahí lo tenemos. Déjame, entonces comparto esta escena en donde están en Egipto y voy. Pero no está compartida tu pantalla. Sí, lo siento, es que así como me agarró de sorpresa, no sé en qué momento está la escena. Voy a silenciar mi micrófono. Perfecto. Pues bueno, mientras lo encuentras, yo creo que ha sido muy agradable esta charla con ustedes. Estamos muy motivadas, yo creo que motivadas y motivados todos, de veras que es un empoderamiento de las bailarinas increíble. Eso que mencionabas de la desnudez y la intimidad, el pararse en el escenario, el moverse de esa manera, están absoluta y totalmente dueñas de ellas. Y yo creo que eso es muy importante, que la danza realmente, bueno, en general lo transmite, pero en este caso, como están semidesnudas, por decirlo de alguna manera, y en estos países que tenemos tanta... tan conservadores y tan limitantes, con tantas creencias que cómo la mujer va a exhibir su cuerpo y qué barbaridad, pues yo creo que es una manera muy interesante, muy bonita, muy fuerte, muy poderosa para que la mujer tome posesión de sí misma y lo transmita, ¿no? Entonces, no sé si ya está Ya lista. tengo lista. Ajá, sí. Ok, gracias.
ahí se va largamente, se manejan la fiesta, la celebración, donde todos participan y bueno, ya de ahí pasa a otros países. Pero ahí en el documental, ahí están en Egipto. A Muchas mí gracias. sí. Mira, aquí tengo otro comentario de Saraí Camarillo. Dice, he sido testigo y parte de cómo se ha hecho esta metamorfosis de la escuela virtual y puedo decir que la maestra Dalila nos ha ayudado a crecer en estos momentos de incertidumbre. Agradezco que cada día planea y motiva a las mujeres de diferentes formas. Ah, qué bonito. Sí, así lo veo yo. Pues no sé si nos quisieran ya para cerrar dar algún comentario cada una de las dos. Dalila, por favor. Pues me gustaría hacer una invitación a todos a que miremos lo que sí nos ha dejado de positivo esta pandemia. Si bien sabemos que la pandemia nos ha quitado muchas cosas, nos ha encerrado, nos ha quitado la libertad, pensar y reflexionar un poco acerca de lo que sí nos ha dado, porque sí nos ha dado la pandemia, ¿no? A lo mejor mayor autoconocimiento, mayor aceptación, resiliencia, no lo sé, creo que está en cada una reflexionar acerca de eso y que también que sigan aprovechando que todas las maestras, todas estamos en la modalidad online y que de todas pueden aprender algo, hay tantas propuestas en cuanto a danza oriental, entonces creo que sería muy interesante que se acercaran a las maestras que están interesadas en aprender y a mí me pueden encontrar en Facebook como Dalila Ochoa o en Instagram y en mis redes sociales de Negum El Sahara, ahorita las escribo para que las puedan seguir. Y Por muchas favor. gracias a Erika por la organización, gracias a la maestra Glenda, a Hasiba por hacer de esta charla tan amena. Sí, pues muchas gracias a ti. Ha sido verdaderamente muy, muy agradable, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Al menos yo he aprendido mucho porque pues he visto mucho este tipo de baile, pero realmente nunca con esta profundidad y este enfoque tan distinto. O sea, siempre lo ves con la posibilidad de disfrutarlo, todo el arte que hay en él, pero con esta profundidad que la que nos han platicado ustedes, pues ha sido muy, muy agradable. Erika, si gustas cerrar, y así, ahorita, permíteme, perdón, aquí un comentario. Sí. Dice Gaby Saldívar, dice, hace años tomé un taller de danza terapia con Aide en el Museo de la Mujer, toda una experiencia, ahora la uso en mis intervenciones de psicoterapia. Ah, mira qué bien, es que en el Museo de la Mujer tenemos de todo, o sea, realmente es un foro abierto, el museo es un espacio vivo en el cual, pues como les comenté al inicio, la Federación Mexicana de Universitarias es quien lo administra. La doctora Patricia Galeana también, ella es la presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, pero la Federación Mexicana de Universitarias es una organización de académicas casi expertas todas en diversos temas. Entonces hay abogadas, hay dentistas, hay artistas, hay lo que quieran, ingenieras, arquitectas, etcétera. Entonces todo mundo amamos nuestro museo porque es un proyecto que nació gracias también a la doctora Patricia Galeana, en el cual nosotras participamos, lo queremos, es un foro en donde podemos presentar, como ahorita ustedes que nos han dado esta ponencia tan interesante, compañeras de la FEMU, que es esta Federación Mexicana de Universitarias, presentan libros, dan conferencias, dan terapias, dan talleres, entonces pues bienvenidos siempre todos al Museo de la Mujer. Y te regreso la palabra, mi querida Erika. Muchas gracias, qué interesante conocer y zambullirnos un poquito más en las actividades, porque hay veces que no abarcamos tantas ofertas y es muy bueno que nos lo comentes, maestra. Muchas gracias. Pues, yo quiero agradecer, pues bueno, nuevamente el espacio, nuevamente a mi colega Dalila también por tan interesante presentación y su calidez para estar siempre acompañando a sus alumnas, a Erika, Lemus, muchas gracias. Y bueno, solamente la idea es como que esta situación
que no nos cierre puertas, que al contrario, que se nos abran puertas, ventanas, etcétera, de maneras que dejemos que nuestra creatividad nos lleve a esos lugares en donde tenemos la inquietud de llegar, que no nos derrote como el no tener contacto físico. Yo había escuchado, por ejemplo, mucho que muchos bailarines y bailarinas estaban agobiados por no tener incluso el contacto físico de su cuerpo con el suelo, del salón de danza, con los espejos, etcétera. Y bueno, yo recojo las palabras de una de nuestras profesoras en el diplomado Alquimia, la maestra Lucia Brasa, perdón, en donde ella comenta al final de todo su proceso de entrenamiento dentro de este confinamiento, que ella llevó como un curso en paralelo al diplomado, muy recomendable, que ella comenta cómo es posible que aparentemente la pantalla es algún lugar frío, pero en la medida en que nos aproximamos a los demás, queriendo, o sea, realmente lanzando nuestra energía para poder captar al otro, el otro lo siente. Se volvió su taller que se llamó Corporalidades, se volvió un lugar increíblemente sensible, en donde hubo mucha intimidad, hubo momentos de los procesos en donde terminamos llorando, porque fue así sumamente fuerte, absolutamente interno hacia los músculos, hacia el espacio, y que creo que son procesos que a veces pensamos, que damos por hecho que no se puede alcanzar algo más allá de la pantalla, y claro que sí, creo que como seres humanos que nos adaptamos a los medios, tenemos que hacerlo y tenemos también que disfrutarlo. Claro que sí, muchas gracias por tu comentario. Y pues yo creo eso exactamente después de todo lo que nos estuvo platicando Dalila, de cómo logró hacer esa socialización y esa reflexión con todas sus alumnas y esta interrelación tan importante y tan fuerte, porque yo creo que se ha creado un vínculo entre todas ustedes muy sólido, en el cual se han apoyado muchísimo, así como se tocaban estas bailarinas y se sostenían de la cintura, ustedes se han estado sosteniendo del alma. Entonces, la verdad es muy importante, las felicito muchísimo, les agradezco que hayan estado en nuestro queridísimo Museo de la Mujer, les vamos a hacer llegar sus reconocimientos que dicen así: el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la licenciada Dalila Ochoa por la conferencia Empoderamiento Femenino a través de la danza en tiempos de pandemia, 11 de mayo del 2021. Atentamente, la doctora Patricia Galeana, quien es, como les dije, la directora de nuestro museo. Y ahorita también, ese fue para Dalila, y el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la licenciada Erika O. García Figueroa Niño por la conferencia Empoderamiento Femenino a través de la danza en tiempos de pandemia, 11 de mayo de 2021. Atentamente, la doctora Patricia Galeana, directora. Entonces, realmente nos ha dado muchísimo gusto tenerlas. Nuestro museo es como les dije, es un espacio vivo, están las puertas de nuestro museo abiertas para ustedes. A lo mejor alguno de estos días, ya que se pueda, podemos a lo mejor hasta hacer una presentación, se me ocurre ahorita, para uno de las noches de museos, porque participamos cada último miércoles de mes en un programa que se llama Noches de Museos, que lo promueve el Consejo Internacional de Museos. Y entonces, cuando te presentamos obras de teatro, presentamos recitales, presentamos conciertos, a lo mejor alguno de estos días, pues podemos presentar alguno de sus bailes que tengan ya montados virtualmente, y pues bueno, lo podemos agendar, ¿verdad? Se me está ocurriendo ahorita. Pues las felicito mucho, bienvenidas, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde tan agradable, y ya saben que el Museo de la Mujer los espera a todas y a todos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, soy Glenda Hechter, y que lo pasen muy contento. Y bueno, no sé, tengo varias... a ver, aquí la doctora Margarita Almada también nos está diciendo que estuvo presente. María de los Ángeles Cervantes da las gracias. Y bueno, pues les damos las gracias a ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Bravo, muy bonita presentación. Gracias. Hasta luego.